Bueno, voy a hablar hoy de la historia del Regimiento Patricios de Buenos Aires en la época de Juan Manuel de Rosas. Como se sabe, Patricio fue el primer regimiento criollo que tuvimos en nuestro país. Surge en el año 1806, después de la primera invasión inglesa. Hasta entonces solamente había milicias pero irregulares, conformadas por la gente del pueblo. Por lo tanto no se conocía como tal al ejército argentino. El primer nombre que se le da a los patricios va a ser Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, y su primer jefe va a ser Cornelio Saavedra. En ese entonces se componía aproximadamente de 3 batallones, pero esta formación con el tiempo va a ir modificándose. Su bautismo de fuego va a ser en 1807, durante la segunda invasión inglesa, donde tiene una destacadísima labor, y donde ya se los empezaba a reconocer como los bravos de Patricios. Avanzado el tiempo, en 1810, en la época de la Revolución de Mayo, y en 1811, esta legión de patricios va a luchar en el Alto Perú, en el Ejército del Norte, bajo las órdenes de Manuel Belgrano, que sería su segundo jefe en la historia, y después se va a quedar a las órdenes de Rondó y más tarde bajo las órdenes de la jefatura de San Martín, después de la posta, del encuentro de la posta de Yatá. En 1811 va a cambiar de nombre, los patricios se les va a denominar como regimiento número 1 y número 2, y de esta manera los patricios se van a conformar primeramente solamente con milicianos que habían nacido en Buenos Aires. Después, con el correr del tiempo, vamos a ver que se van a empezar a nutrir de diferentes argentinos de otros sectores y de otras provincias, ¿no? En 1811 los vemos actuando en la banda oriental, ayudando a José Artigas. También van a tener una destacada actuación en la Batalla de las Piedras de ese mismo año, en donde la figura de José Gervasio Artigas como caudillo de los pueblos orientales va a verse reforzada y encumbrada por haber batido a los realistas de las posesiones que todavía tenían en lo que hoy es Uruguay. Ahí van a estar peleando los patricios también. En esta campaña, en la banda oriental, los patricios van a tener una compañía de granaderos que se les va a llamar patricios granaderos. ¿Por qué? Porque eran patricios que tiraban o lanzaban granadas. De ahí viene el mote de patricios granaderos. Y después va a tener apenas 2 piezas de artillería. Todavía en lo que era el embrión del ejército argentino o criollo era muy escaso. No tenía grandes piezas. Y tampoco eran muchos el capital humano, los soldados que se incorporaban a estas filas, ¿no? Todavía lo militar en el Río de la Plata, si bien venía ya enraizado por los españoles, todavía el criollo no estaba habituado a formar parte de una milicia. Entonces eso hacía que los orígenes de nuestro ejército, o de nuestros batallones o regimientos, esté compuesto por escasos integrantes, ¿no? A fines de 1811, ya durante el gobierno del primer triunvirato de Buenos Aires, los patricios van a ser denominados como regimiento número 1, así a secas, ¿no? Y en 1815, en la batalla de Sipe-Sipe, se los va a reconocer como regimiento número 1 de infantería. También los patricios habían luchado junto al almirante Brown, lo cual muestra una rareza en la historia de este regimiento, el primero que hemos tenido en nuestra patria. Lucharon en 1807 junto al almirante Brown en el Callao, en el Perú. Ahí van a luchar los integrantes del primer tercio cívico de Buenos Aires, que de acuerdo al historiador Miguel Ángel de Marco, van a ser los continuadores de los patricios bajo las órdenes del capitán Nicolás García. O sea, esto es una rareza de un regimiento que fue de infantería,
que esté luchando en una batalla naval junto al almirante Brown y fuera del país, o sea, en Perú. Acorde avanzaba el tiempo, los patricios van a tener diversas modificaciones en cuanto a su estructura interna, que iban de la mano con las vicisitudes políticas que se vivían en el Río de la Plata. Entre 1820 y 1825, el regimiento número 1 de patricios va a permanecer guarecido en la ciudad de Buenos Aires, o sea, no se les va a permitir que hagan campañas al interior por temor, bueno, a diferentes invasiones que se podían dar, a revueltas internas que podían tener lugar en Buenos Aires. Entonces, los patricios debían, en ese caso, actuar como refuerzo o seguridad de la ciudad portuaria. Sin embargo, en 1825, los patricios van a ser llamados a la guerra contra el Brasil y lo van a hacer bajo el nombre de Batallón de Cazadores número 1 de línea. Los patricios, van a tener también otra destacada actuación, siendo parte de las refriegas más importantes de esa guerra que duró 3 años, entre ellas Ituzaingó. Ahí van a tener otro palmo, otra reivindicación, como los bravos de patricios con que fueron señalados y bautizados por Saavedra en 1806. Aquí también se produce, digamos, una suerte de desfasaje con los patricios, que tiene que ver con la anarquía que vino luego de la de la guerra contra el Brasil. Porque, digamos que en esta guerra, que duró de 1825 a 1828, las fuerzas argentinas eran muy superiores a las del Brasil. Brasil nunca había tenido una tradición guerrera como la tuvimos nosotros los argentinos. Entonces, en los campos de batalla, los triunfos de nuestros soldados y de nuestras milicias fue lo suficientemente avasallantes, lo cual generó triunfos de resonancia como el de Combate de los Pozos, por ejemplo, como el de Ituzaingó, y tantos otros más que habían hecho que nuestro país triunfe en el campo militar. Sin embargo, la diplomacia era más hábil la de Brasil. De tal modo que lo que se había obtenido en el campo de batalla, donde nuestros milicianos habían muerto, donde habían dado lo mejor de sí para enfrentar al Imperio de Brasil, en la parte diplomática se estaba vendiendo todos esos triunfos por diplomáticos ruines que, lo que hicieron fue entregar en escritorios, en oficinas, en lugares oscuros, todo lo que nuestros soldados habían conseguido. Tal es así que cuando las tropas argentinas derrotan militarmente al Brasil, lo que se suponía que iba a quedar como territorio argentino, la provincia de la Banda Oriental, un acuerdo secreto hecho por Bernardino Rivadavia y por su ministro García, le dan ese territorio al Brasil cuando no había ganado, repito, ninguna batalla, y entonces ahí vino como una suerte de desmoronamiento de los soldados que se vieron traicionados por esta diplomacia que había entregado los territorios que ellos habían conquistado con sangre y fuego. Entonces, antes de que Juan Manuel de Rosas asumiera el gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1829, el estado del ejército argentino era anárquico. ¿Qué ocurría? Que muchos de los viejos guerreros del Brasil desisten de seguir formando parte del ejército traicionado y entonces muchos se dedicarán al comercio, otros se dedicarán a hacerse tal vez mercenarios y otros directamente se verán forzados a exiliarse a otros países o, tal vez seguir otros rumbos, pero no el de la milicia.